Hace muchos años, había una película, salió una versión moderna. Bueno, hay una muy antigua, hay una intermedia y hay otra moderna de Ben-Hur. ¿Cuántos conocen la película de Ben-Hur? La película de Ben-Hur, la sección mediana me llamaba mucho la atención, me gustó mucho. La primera que salió era blanco y negro, la segunda ya era color y la última pues no me llama mucho la atención porque hay unas fantasías muy raras, muy feas, muy diferentes. Pero la segunda es un tanto más tanto realista. Muchas cosas que hacían los artistas no había como ahora que suplen al artista. Pero me llamaba la atención en ese de que el personaje principal, Ben-Hur, él era un hombre que había pasado por una situación muy difícil, había sido procesado injustamente en cautiverio, en la cárcel, y ya venía de regreso y se encuentra a una persona que corre. Hay una carrera muy popular en Jerusalén y él tiene sus bestias, sus animales, sus caballos, y los mira cómo corren. Y hablando con el dueño le dice: ¿sabes qué? Están bien tus caballos, pero hay que hacer algo. Tú tienes que colocar a este en este lugar, a esta en este lugar. Eran 4 caballos que corrían la carrera en un estadio y era algo muy fuerte. Y a mí me llamó la atención esto de el orden. Y es verdad, todos los que estamos aquí tenemos diferentes mentalidades, tenemos diferentes cosas, pero cuando Dios nos ubica en lo que queremos hacer, vamos a hacer un trabajo mucho más eficiente. Por eso Dios pone a ciertas personas a hacer ciertas cosas que a veces nos sorprenden, cómo Dios opera y con qué facilidad trabajan. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que deben de hacer, lo que Dios quiso. En este tiempo, en ese momento, en aquella película, el dueño de los caballos dijo: es que yo los he puesto así, yo soy el dueño. Y le decía: ¿sabes qué? Es que estás mal. Este debe estar aquí porque este va a trabajar de esta manera. Este debe estar acá porque en las vueltas es la que hace la presión fuerte, en las curvas. Y lo ordena. Y eso es lo bonito, es lo que sucede en la iglesia. Dios nos ha puesto en la iglesia gente para poder trabajar ordenadamente. Dios es un Dios de orden y establece su orden también a través de nosotros. Y el proceso que Dios hace es algo hermoso. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón un pasaje, un mensaje para nuestras vidas en base a lo que estás viviendo. Estamos viviendo en este país algo muy raro, muy fuerte. A pesar de que estamos en un país con justicia y libertad para todos. Y no solamente eso, sino decimos: estamos bajo un Dios. ¿Entienden? Así es el credo, ahí dice el credo de la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which stand one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ese es el saludo de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es algo muy fuerte. Aquellos que hemos viajado en diferentes partes del país, que hemos salido de Texas y nos hemos dado cuenta que hay las diferencias, que hemos estado en el noreste de los Estados Unidos, que hemos tenido en Nueva York, hemos visto la Estatua de la Libertad y lo que representa la Estatua de la Libertad, lo que representó en el año 1876, que fue el primer centenario de esta república, que fue donado por un país francés, europeo, Francia. Y es muy interesante cómo fue, y la isla que se menciona ahí, cómo fue ubicada y todo lo que representa. Todavía cuando en aquellos años se viajaba por buques, se viajaba por mar, y casi siempre el puerto de Nueva York era el puerto más importante. Toda la gente de Europa llegaba allí. Y veían, y todos los que llegaban ahí, los inmigrantes que llegaban, veían el Estatua de Libertad. Tenía un propósito. Europa estaba pasando por unas crisis muy fuertes en los 1800, pero realmente veían a este país, a los Estados Unidos de Norteamérica, un país de prosperidad, un país que estaba sacando adelante, que a pesar de que tenía apenas 100 años de existencia, 1876, estaba viviendo una experiencia gloriosa. Estaba haciendo una revolución económica muy fuerte. Estaba recibiendo a muchos países. Estaba haciendo el asilo para muchos países. Estaba haciendo un alivio para tanta gente. Y esto resulta muy, muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que Estados Unidos se reconoce como un país que realmente abre los brazos a muchos países. Quizás sea
un país que realmente ha hecho esto. Y cuando la gente llegaba de Europa, veía la imagen, la estatua ahí en Manhattan, en lo que es la bahía, veía la estatua de libertad y la inscripción de que viene muy fuerte en la estatua de libertad, dice, dame libertad, give me freedom, dame la libertad. Y eso es algo muy interesante, porque el país ha sido para esto. Ojalá y tuviéramos, ahora actualmente pues entramos por diferentes maneras, entramos por avión, entramos por abajo de los alambres, o nos cruzamos el río, o venimos de una visa y ya nos regresamos a nuestros países. Hay diferentes maneras que hemos llegado a este país. Ojalá y tuviéramos una estatua de libertad en la frontera norte, allá en Canadá, o tuviéramos una estatua de libertad en la frontera sur, ahí aquí en Texas, o en toda la franja fronteriza del sur, que también dijera, la estatua de libertad, que dijera, dame la libertad, give me freedom, give me freedom. Y esto es algo que realmente me hizo pensar mucho. El mensaje del domingo pasado, ustedes se acuerdan, acerca de Nabucodonosor, la experiencia de Nabucodonosor, la que pasó Nabucodonosor por tanto un proceso tan fuerte, y Dios se reveló a un rey, se reveló a un país, a un rey, quizás a la persona más importante del mundo, se reveló y le dio un mensaje que no lo podía entender, y pidió interpretación a ese mensaje, y no lo pudo resolver ninguno de sus asistentes, pero había un siervo de Dios que estaba allí y lo resolvió y le dijo, esto va a suceder, va a pasar en tu vida, y esto va a pasar. Pasaron 12 años, Nabucodonosor no pudo entender ese mensaje y lo que le venía a él. Y cuando él estaba en la opulencia, cuando estaba viendo a su reinado y cuando estaba haciendo alarde de la grandeza, de lo que grande que había sido Babilonia, de lo que era Babilonia, decía, nadie podía estorbar el desarrollo. En ese momento Dios le habla y Dios le hace cumplir y lo hace pasar, tal y como el profeta Daniel le había dicho, esto es lo que va a suceder en tu vida. Y lo puso como bestia, lo estuvo como animal. Estuvo comiendo paja, estuvo comiendo zacate, estuvo comiendo bruma, estuvo comiendo nada, le crecieron las uñas grandes, todo, se puso mal el hombre. Tuvo que pasar por ahí. Era el rey, una vergüenza para una nación tan poderosa. Y pasó el tiempo. Y cuando reconoció, volvió otra vez a la normalidad. Sí, Babilonia fue un gran país. Estados Unidos es un gran país. Estados Unidos es un país que realmente representa mucho para el mundo. Y representa mucho para nosotros, los que estamos aquí. Hemos llegado, hemos emigrado, hemos estado aquí, estamos aquí con la esperanza de salir adelante, de continuar adelante, de saber de que Dios tiene algo todavía más grande para nuestras vidas. Y es un país de oportunidades, es un país que abre los brazos, pero también es un país que ha sido centrado y sido basado en las cosas de Dios. Si ustedes agarran una moneda, no traigo ni una moneda. No, sí traigo una moneda. Yo traigo una moneda, traigo 3 monedas de 25. ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere? No se crea, mis hijos, no. Deme uno de a 100, decía un hermano. Si ustedes ven las monedas, en todos los billetes, en todas las monedas, ustedes van a ver la inscripción esa que dice, In God we trust. En Dios confiamos. En toda la moneda. Y ha sido el moto, el logo de este país. Y realmente la verdad es que no es el dólar en sí, sino es la confianza que este pueblo desde un principio, cuando llegaron los primeros pobladores a la parte este de los Estados Unidos, simplemente venían con la urgencia de que Dios los bendijera, de expandir, no la corona británica, sino realmente ellos venían huyendo de una persecución religiosa que tenían en Europa y simplemente querían ejercer la libertad en Dios para poder desarrollar cosas preciosas y cosas gloriosas. Ese fue el inicio. Y cuando ustedes ven el decreto de la primera declaración de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, we the people, nosotros la gente, under God, bajo la gracia de Dios, y empieza todo lo que viene a desarrollar. Lo firma George Washington, lo firman los estadistas que estaban en aquel tiempo, antes de 1772, 74, por allí, firmaron ese documento. Todavía es vigente. Este país,
Muchas veces, muchas ocasiones, yo tengo la oportunidad de platicar con personas que han llegado juntamente con nosotros, pero quizás después de nosotros a este país. Y yo les digo, no te ilusiones con este país. Simplemente ten la fe que este país tuvo cuando recién formó y ha sido. Y yo doy gracias a Dios porque eso ha sido. Ahora, el peligro inminente está. Y Dios ha puesto un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de un profeta, el libro de Miqueas, capítulo 7. Y vamos a hablar en este momento, Miqueas, capítulo 7. Y voy a empezar del versículo 14 para la gloria de Dios. Y quiero que me sigan. Miqueas existe en la Biblia, ¿ok? Si no lo encuentran, busquen su índice, por ahí está. Ahí está Miqueas. Es un libro medio perdidito ahí. Es antes de un profeta y después de otro profeta, de los profetas menores. Pero ahí está en la Biblia. Y dice la palabra de Dios, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 14. Quiero decirles algo. Miqueas era un profeta que era contemporáneo de Ezequiel, contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Amós. Era un profeta. Pero Miqueas estaba en Judá, estaba en Jerusalén y sabía las cosas que iban a pasar, iban a ser muy fuertes, y recibió algo muy fuerte. En los últimos versículos de este capítulo 7 de esa carta, de esta profecía, el versículo 14 en adelante dice así: pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque, en medio de la espesura. Hazlo pastar en Basán, en Galad, como los tiempos pasados. Muéstrale los prodigios, como cuando sacaste de Egipto. Las naciones verán, dice aquí, las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de todas su prepotencia, que llevaron la mano a la boca y a los oídos de los encerocerán. Lamerán el polvo como las serpientes, como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus escondrijos, y temerosos ante su presencia se volverán a ti, Señor, Dios mío, Dios nuestro. Versículo 18 dice así: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuélvete a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades. Arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra fidelidad a Jacob y lealtad a Abraham, como de los tiempos antiguos te lo juraste a nuestros antepasados. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Es hermoso, hermanos, ver que el Señor ha manifestado su gloria, ha manifestado su poder, ha manifestado realmente su misericordia con nosotros. Y es interesante cuando yo veo esta palabra, cómo el Señor muestra al profeta Miqueas lo que realmente es Dios, lo que es realmente lo que en sí, en cierta manera, debe ser en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Miqueas, sí, ya se escuchaba el rumor de la esclavitud, ya escuchaba el rumor de que iban a ser tomados, iban a ser llevados, iban a ser despojados, y había muchas cosas. Realmente en este país, sí es verdad, vivimos en opulencia, tenemos un techo, tenemos una casa, tenemos cosas que realmente no teníamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Pero Dios nos ha traído aquí con un propósito. Pero es verdad, Dios tiene cuidado. Pero una de las cosas que más me llama la atención en este pasaje es que cómo demuestra, cómo sabe, cómo pone en contexto al pueblo de Israel las bendiciones que han recibido, las bendiciones que han cuidado, pero también le hace saber el profeta, decir, tú amas más el amor por tu pueblo. Y es la verdad, nosotros estamos aquí por el amor de nuestro pueblo. Pues estamos aquí por el amor que Dios ha tenido con nosotros, el amor que Dios ha puesto en nosotros. Dios no nos ha pagado conforme a
a lo que merecemos, no. Incluso sí sabemos muy bien que el Señor Jesucristo, Él pagó todas nuestras maldades, Él puso todas nuestras iniquidades, todas nuestras acciones, Él las tomó, Él las llevó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que Él las puso en lo profundo de la mar y no tiene memoria de ellos. Y eso es hermoso. Saber de que somos salvos, de que su misericordia nos ha alcanzado, de que el Señor ha sido glorioso en nuestras vidas. Pero es verdad también una cosa, hermanos, que muchas veces se nos olvida. Pasamos por alto realmente la lealtad de Dios y decimos, no, ahora fue mi fuerza, ahora es mi capacidad, ahora es mi sudor, ahora son mis lágrimas, ahora es mi esfuerzo físico para poder sacar adelante lo que he sacado. Pero la realidad de la cosa es que la fuerza proviene de Dios. Tu forma de ser proviene de Dios. Lo que Dios te ha dado es algo extraordinario. Ciertamente muchos de nosotros tenemos dificultades, hemos pasado por dificultades, hemos pasado por pruebas, pero sabemos que el Señor nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos hemos visto cómo la mano de Dios nos ha sacado del bullicio, de las maldades y nos ha puesto en un lugar seguro y nos hemos dado cuenta de lo que Dios establece en nuestras vidas. El libro de Miqueas es un libro muy importante. A mí me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque en medio de todo hay una palabra profética, hay palabra de Dios. En medio de lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, no es cualquier cosa. Yo sé que ustedes saben muy bien, ven las noticias y saben lo que está sucediendo. Saben lo que está pasando. Saben lo que está pasando en nuestros países. Saben lo que están pasando y nos duele lo que está sucediendo. Y tenemos prácticamente una crisis tremenda, fuerte como nunca habíamos tenido. Nosotros estamos ya de este lado, de este lado de la frontera, pero hay 10 millones de personas esperando cruzar la frontera. ¿Sabe lo que significa 10 millones de personas? Un país, otro país, que viene de Centroamérica, que viene de Sudamérica, que vienen de Asia y de África también, que están esperando todo lo largo de la frontera. Y hoy tenemos la crisis. Lo que está sucediendo aquí en nuestro país es que el gobierno federal, el gobierno estatal no están de acuerdo. Y que Texas, a pesar de ser un estado de la Unión Americana, tiene autoridad y tiene poder. Y el gobernador del estado es parte de un gobierno muy importante dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Texas tiene también un factor muy fuerte, que Texas puede constituirse en república. Texas era una república antes. Texas era T-E-J-A-S. ¿Por qué era T-A-J-A-S? Alguien me preguntó la semana pasada por qué se cambió a Texas y Texas. Porque toda esta región, lo que se veía en las casas eran las tejas de color cafecito, cocidas con el barro, así. Era Texas, se veían puras tejas alrededor aquí en Texas. Y pues decía, entonces, para quitarle un poquito el sabor que había antes aquí, le pusieron Texas, pero es Texas realmente. Pero antes de ser Texas, de parte de la Unión Americana, ya era una república. Y tiene la opción de hacerse república una vez más. Y estamos escuchando que el gobernador y el presidente Biden tienen conflicto para ponerse de acuerdo. Unos batallando para poder poner el orden. La frontera está siendo invadida del lado mexicano y quieren hacer la invasión. Las Fuerzas Armadas están colocadas en la frontera, prácticamente todo a lo largo de la frontera. La dificultad está fuerte. No solamente eso, sino muchos de nuestros países latinoamericanos, muchos de nuestros países, lo que ha pasado con esos países, que cuando quieren darle problemas, meten a la gente, sueltan a la gente de las cárceles, a los peores de la cárcel. Así sucedió en gran parte, con todos mis respetos para Venezuela, pero en gran parte también para muchos países. Sueltan a la gente, la sacan de ahí, que se vayan del país, y se vienen marchando hacia el norte y llegan a la frontera. Muchos delincuentes, muchos que fueron en un momento dado, no estoy diciendo todos, pero gran parte, con mucha delincuencia, con mucha dificultad, encuentran, en este caso, el norte de Canadá, al sur de Canadá, al norte de México, personas que están tratando de vivir una vida muy profana y de criminalidad, y se unen a ellos y empiezan a hacer cosas malas, fuertes, muy horrendas.
Y en este momento vemos la crisis. Hay oscuridad, hay realmente terror, temblor por lo que pueda suceder aquí en los Estados Unidos, aquí en Texas. Pero la respuesta, hermanos, de nosotros es: nos conviene comenzar de nuevo, empezar de nuevo. ¿Por qué digo esto? ¿Saben por qué? Muchas veces, a veces hemos pasado por conflictos, hemos pasado por pruebas y decimos, y gracias a Dios no nos quedamos allí, salimos adelante, salimos avante en todo esto, pero en un momento dado pensamos que la crisis que yo tuve nunca me va a volver a pasar. Me va a suceder, puede sucederte, pero si tu confianza está en el Señor, si tu confianza está puesta en el Señor te va a sacar adelante. No importa qué estás pasando, no importa qué esté sucediendo. Cuando tú le has puesto tu confianza al Señor de todo corazón, ¿qué crees que va a suceder? Que el Señor te va a tomar de su mano, el Señor te va a levantar. El Señor va a hacer lo mejor para tu vida. Por eso, Miqueas sabía muy bien, sabía perfectamente que el Señor ama a su pueblo. Y yo sé perfectamente que Dios ama a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, somos herencia de Él, somos pueblo de Él, hemos sido pueblo escogido. Y ahora Dios nos ha puesto en esta generación, en ese tiempo, a hacer realmente algo fuerte y sustancioso. Conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que los problemas siguen de mal en peor. De mal en peor. Y Dios no se ha olvidado del pacto, de lo que hizo contigo y conmigo. Dios no se ha olvidado de lo bueno que fue al rescatarnos, al realmente a tomarnos y ponernos en su regazo. Y sacarnos del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, de lo que éramos antes, pero Dios nos ha puesto ahora en un lugar seguro. Cuando yo veo la vida de muchos de ustedes, cuando hemos visto el caminar de muchos de ustedes, nos damos cuenta que el Señor ha sido bueno y perfecto en nuestras vidas. Él ha hecho cosas maravillosas. Y si nos ha sacado, es porque tenemos la esperanza, tenemos la confianza de que el Señor va a continuar con nosotros. Ahora ya estamos aquí. Y hay una gran peligro, una gran inminencia de peligro. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a sacar adelante lo que hemos recibido? Y la palabra de Dios claramente, hermanos, te voy a decir una cosa. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Rey de Reyes, Señor, señores, que realmente es ahora en tu vida. Y realmente la respuesta a este mundo sigue siendo Cristo. Sigue siendo Cristo. Jesucristo fue la respuesta para tu vida. Jesucristo fue la respuesta para nuestra vida, los que estamos aquí. Y si Jesucristo viene siendo, no tenemos otro. Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. En esos días estamos leyendo, últimos días hemos estado leyendo el libro de los Hechos, dentro de las lecturas que estamos viendo, y a mí me sorprende, me admira la manera en que los primeros cristianos desarrollaron en forma gloriosa. Escúchenme bien, el Señor Jesucristo asciende a los cielos, capítulo 9 de los Hechos, asciende a los cielos, y dos varones de vestiduras blancas le dice: a este mismo que ustedes ven subir, así descenderá, así regresará. Escúchenme bien, y el Señor Jesucristo, estén juntos, estén unidos, unidos. Y en la obediencia, Dios manifiesta su poder y gloria. ¿Cuántos días pasaron de la resurrección al tiempo del Pentecostés, a la fiesta del Pentecostés? 50 días. 50 días. Todos podían pensar, ya el Señor Jesucristo ascendió, se fue con su Padre, ya, ahora nos deja aquí. No, pero los discípulos empezaron a estar juntos, unidos, viendo qué quería Dios con nosotros. Y fue en la fiesta del Pentecostés, fue en ese día, capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo el Señor empieza a manifestar cosas hermosas. Y lo más hermoso de esto es que el Señor cumplió su promesa a través de Jesucristo, y el Señor estaba cumpliendo en ese momento la promesa que les hizo a sus discípulos, que les dijo que no los iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y ese es el que está reinando hasta este momento, en este tiempo. Y está reinando en nosotros.
Él vive en nosotros. Él es el cumplimiento de la promesa. Y nos ha puesto. Ahora, una pausa aquí. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo desciende. Lenguas como de fuego descendieron sobre ese lugar y empezaron a hablar. Empezaron a compartir. Escúcheme bien. El mensaje era dado a las personas que estaban allí. Era una fiesta importante. Habían llegado judíos piadosos de diferentes partes del mundo ese, que habían quizás perdido su idioma, pero reconocían que Jerusalén era el punto religioso. Y llegaron gente de otros lugares. Y los apóstoles, los discípulos en ese tiempo, cuando estaban ahí, los 120, empezaron a hablar en la lengua que otros lo entendían. Y esto es algo maravilloso. Dios está extendiendo su misericordia. Dios está expandiendo ese día también en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque a nuestro país, a este país en el cual tú estás, viene gente que quizás tú como salvadoreño, tú como guatemalteco, tú como puertorriqueño, tú como nicaragüense o tú como venezolano, lo puedes entender a tus hermanos, a los mexicanos con los mexicanos, y podemos comunicar lo que podemos comunicar de una manera que nos puede dar a entender. ¿Por qué? Porque la manera en que el Espíritu Santo ha fusionado nuestras vidas, ahora podemos sacar el mensaje. Sí, escúcheme bien. El español nos une, pero realmente el que nos une es Jesucristo. Es Jesucristo. Esos discípulos estaban allí y de repente empieza una explosión gloriosa, una revolución gloriosa, que los mismos religiosos en aquel tiempo, la misma sociedad, se sorprendían. ¿Cómo fuera posible que llegó Pedro y Juan a una puerta, al templo de Jerusalén, a la puerta de la Hermosa, y vieron a una persona que estaba mendigando, que estaba ahí en su paralítico? Dice la palabra de Dios que le hablaron, le dijo: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué creen que pasó? Empezó a caminar. Tenía 40 años, un hombre que era conocido por allí. Y cuando los jefes de la religión en ese tiempo se dieron cuenta y la sociedad se dio cuenta de lo que había sucedido, cosas maravillosas empezaron a suceder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Miqueas, hermanos, sabía perfectamente que los tiempos iban a poner difíciles, pero Dios tiene su amor y su misericordia. Dios es conocido por el amor que Él tiene para contigo y para conmigo. Porque sabe muy bien que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. La sabemos. ¿Y qué sucede? Que Pedro y Juan son requeridos por las autoridades. Pedro y Juan son requeridos por las autoridades. Y le ponen muchas cosas. Pero aquí viene algo muy importante. Pedro era un hombre iletrado, era un hombre que la gente conocía, que no sabía, no era un bueno para nada, pero estando en las manos de Dios, Dios empezó a cambiar. Y la primera predicación de Pedro fue hecha, y dice la palabra de Dios que como 3,000 se convirtieron. Después, cuando salieron de la cárcel, cuando salieron de ese juicio, se van allá y se encuentran. Y claro, está creciendo tanto la iglesia que hay necesidad de hacer distribución de gente que pueda ayudar. Nombran siervos, diáconos. Y uno de ellos, Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Qué sucede en el capítulo 7? Este varón, uno de los que fueron nombrados como líderes de la congregación, los que estaban ahí en Jerusalén, hermosamente empieza a hablar. Y cuando ustedes leen el capítulo 7 del libro de los Hechos, ustedes se dan cuenta cómo puede ser que este varón, que apenas tiene poquito en las cosas del Señor, empieza a hablar cosas maravillosas, cosas de la historia del pueblo de Israel, cosas que conocía. Ahora, escúchenme bien, esto es impactante lo que voy a decirles. Tú tienes el equipo. Tú tienes el equipo. El Señor te ha equipado. Escúcheme bien. La palabra de Dios nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y tú tienes el Espíritu Santo. Lo tienes contigo, es parte de ti. El Señor te lo dio, te lo otorgó y te dijo: aquí está, eres para ti. Y no solamente sino tendrás poder y serás testigo ante muchos. Ante muchos. Cuando nosotros queremos ocultar realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos problemas. Pero cuando nosotros queremos decirle al Señor: haz tu voluntad,
a través de mí, el Señor la va a hacer. Gloriosamente lo va a hacer. Ahora, ¿qué sucede? Esteban simplemente hace una oración y fue una parte de las preguntas de la tarea. No se les voy a dar la tarea porque ustedes tienen que buscarla en el versículo allí. Pero me llama mucho la atención en la oración de Esteban. Esteban, hermanos, está en el mismo plano que tú y que yo. ¿Por qué digo esto? Porque él era siervo. Había conocido al Señor Jesucristo. Había recibido el Espíritu Santo como tú lo has recibido. Pero Esteban hace una oración. Y cuando Esteban hace la oración, hace el reconocimiento, escúcheme bien, de toda la gente, diciendo, injustamente Jesús de Nazaret fue procesado en juicio por Herodes y por Pilato. No hubo razón de ser enjuiciado y mucho menos de morir crucificado, pero su amor y su misericordia se extendió. Ahora, año 2024. Año 2024. El poder de Dios, la misericordia de Dios está presente. El Espíritu Santo camina a través de ti. El Espíritu Santo camina a través de ti. Tú eres su testigo. Te has constituido realmente parte de ese remanente fiel que simplemente le ha creído a Dios y sabe perfectamente que Dios establece su orden en mí y lo glorioso que es en mí para poder hacer las cosas que Dios ha hecho. Salmo 48. Tu ley la llevo dentro de mí. Tú eres judío. ¿Aprendiste los 613 mandamientos? ¿Tú? ¿Te conoces los 613 mandamientos? Pero ¿sabes una cosa? Cristo sí los llevó. Cristo los llevó. Y Cristo se presentó por ti en la cruz del Calvario. Y al aceptar a Jesucristo como tu Salvador, eres portador de la ley. Y el conflicto que tú tenías delante de Dios es resuelto. ¿Sabes qué? Porque la ley vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que era imposible para mí, ahora en Cristo yo lo puedo hacer para su honra y su gloria. Lo que era dificultoso para mí desarrollar, ahora me di cuenta que con Cristo lo puedo hacer. Por eso Esteban, por eso aquellos primeros cristianos del primer siglo, al igual que nosotros en este siglo, estamos equipados para poder seguir adelante en la tarea que tenemos. Hay crisis, hay dificultades, pero hay un Rey y Señor que mora en ti, que vive en ti, y Él sabe muy bien, perfectamente, que te ha equipado para esta generación. Llegará el tiempo, hermanos, que habrá más armas sobre nuestro cuerpo. Los negocios de las armas serán parte. La licencia de las armas se están dando. Llegará el tiempo en que tendremos que aportar un arma, tristemente. Viviremos muchas cosas horrendas. La oscuridad ha llegado a las casas. La corrupción ha llegado a las cortes. La corrupción ha llegado a tantas cosas. Pero Cristo vive en mí. Dígale al que está enseguida, Cristo vive en ti. Dígaselo. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor que te ha sostenido, el que te ha cuidado, el que te ha dicho, el que sabes perfectamente que si no hubiera sido por Él, no estuvieras aquí. Y Lamentaciones capítulo 3 habla claramente que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiéramos desaparecido. Que Dios no nos paga conforme a nosotros hacemos, sino su gran misericordia nos sostiene y nos cuida. Todos, de alguna manera u otra, en una área de nuestra vida, hemos caído, hemos tropezado, pero el Señor te ha levantado. Y quizás ahora donde tú te encuentras laborando o tú te encuentras trabajando, te das cuenta, hermanos, que Dios te ha puesto como imagen de Él en esa sociedad.
Ayer decía uno de los hermanos, yo tengo que viajar casi 1 hora, 40 minutos de mi casa al trabajo de ida y otros unos 40 minutos de regreso a mi casa. Y platicábamos eso y veíamos todas esas cosas. Pero en medio de todo eso, yo le doy gracias a Dios porque Dios no se baja del carro cuando va manejando. Dios ha cuidado de nosotros y su misericordia ha sido buena. Por eso, vuelvo a repetir el versículo que me llama la atención aquí en este pasaje. Dice claramente, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Pongan atención, tú no eres el primero. Dios ha sido fiel con tanta gente. Y porque esa experiencia de los antepasados y por lo que juró el Señor a Jacob y a Abraham, nosotros nos hemos sostenido y estamos aquí. Dios es un Dios lleno de amor. Y cantamos al Señor, cantamos aleluya y cantamos tantas cosas. Pero hay que reconocer, hay que saber, hermanos, que en un momento dado tenemos que volver a empezar. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Qué negocio, qué cosa tienen que hacer para exaltar tu nombre? El viernes escuchamos testimonios preciosos en la oración, gloriosos en la oración. Dios ha sido fiel y Dios ha extendido su misericordia. Así que no importa de dónde viene, no sé cuál sea tu ascendencia. Escuché el mensaje del presidente de El Salvador el día de ayer, ahí en Mayfield, allá en las conferencias que había. Me llamó la atención y es verdad. Él dio una palabra profética para los Estados Unidos. Él es El Salvador, el presidente de la nación pequeña realmente, pero que Dios le ha puesto ahí para poner orden. Y gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? A mí me preocupa realmente lo que él mencionó. Que este pueblo, a pesar de todo, nos hemos divagado en tantas cosas. Hemos dejado de confiar en el Dios. Confiamos en lo que traemos en la bolsa. Confiamos en lo que tenemos, el trabajo que tenemos. Pero no confiamos en el proveedor del trabajo. Y cuando tú confías en el proveedor de tu trabajo y de tus fuerzas, te das cuenta que el Señor te va a sacar adelante. Por eso, pobreza, dificultad, enfermedad, lo que sea, Dios es fiel. Y nos conviene no soltarnos de la mano de Dios. No soltarnos. Porque si tú has venido a este país, es que tú tenías una esperanza. Una esperanza. De decir, yo voy a sacar adelante. Si tú lo consideras así de todo corazón, dile, Señor, yo sé que tú me has traído aquí para no morir en la desgracia o en la dificultad. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo habla, Romanos capítulo 12, y habla que el Señor nos transforma. Y usa la palabra metamorfosis. La palabra en griego es metamorfosis. ¿Saben para qué se aplica esa palabra? Lo que no conocemos prácticamente es el gusanito que se mete dentro de un capullo. Y cuando sale de ahí, no sale gusano, sale una mariposa. Pero lo más glorioso de esto es que la mariposa, la hermosa mariposa, que empieza el vuelo, empieza a andar por todas partes, no muere como gusano. Está en las alturas. Está volando. Tú y yo hemos recibido un cambio. Hemos recibido una metamorfosis, un cambio extraordinario, una transformación que realmente tú mismo te sorprendes. Tú mismo te sorprendes. Tu familia te sorprende. Te dice, has cambiado hermosamente, pero no te acepto porque dejaste la religión de tu madre y tu padre. No. Déjaselo al Señor. El Señor va a hacer las cosas maravillosas. Yo recuerdo hace muchos años, como 10 años o 8 años, no me acuerdo. Yo viajaba por México y llegué a la casa de él, allá en México, a visitar a sus padres, en el Estado de México. Un pueblo trabajador, un pueblo. Y cuando me vio el papá y la mamá de él, que me dieron de comer bien rico, me vieron la cara de hambre. Y dije una cosa, y me dice el hombre,
qué bueno que mi hijo está con ustedes, porque habla muy bien ahora. Y no de nosotros, sino de Él mismo. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hizo. Es la maravilla que Dios ha puesto en nosotros, en que siendo lo que éramos ya no somos, ahora somos para alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores.